Muy, pero muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Argentina Hoy, como cada uno de los miércoles. Ya estamos acostumbrados a tener esta audiencia que ya nos está esperando desde esta casa que nos alberga hace un tiempo ya. FM Otras Voces, calle Bogado 326 de la ciudad de Mendoza. Y como cada tarde también, desde la operación técnica, el señor José Luis Jiménez. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, tenemos el placer, el orgullo de presentar, como siempre acá nos acompaña, la señora Cristina Razo. ¿Cómo estás, Cristina? Hola, Fabiana, muy bien, me encanta, como todos los miércoles, ya se empieza a hacer costumbre y me encanta verte, verlo a Rodolfo, verlo acá a Juan Carlos, ¿viste? Te nombré, estar en esta casa tan hermosa que es FM Otras Voces. Muchas gracias, Cristina. Sí, así es. Viste, uno se acostumbra fácil. A lo bueno se acostumbra rápido, ¿viste? Y bueno, estas charlas que surgen cada vez que estamos, cada vez que nos encontramos. Y bueno, acá estamos de nuevo otra vez para seguir las charlas de cada uno de los miércoles. Nos comentabas que ya, afuera del aire, que ya cobraron con el aumento a los docentes. Sí, es una manera de decir. Justamente yo hice una encuesta desde esta mañana, pusimos ya en la agrupación Ámbar, en el Instagram y en el Facebook, en todas las redes, que les hicimos preguntas, les dijimos que hoy veníamos a la radio, entonces nos empezaron a llegar. En todos lados el comentario tuvo que ver con esto. La gente se ha decepcionado mucho porque te encontrás con variables que no te dicen, que ocultan realmente a la hora de poner en cuestión y en debate los acuerdos paritarios. Entonces empezás a escuchar comentarios, todos y todas, lo que se repite por todos lados es que nadie entiende lo que ha cobrado. Bien. Nadie sabe controlar lo que ha cobrado. Nadie te puede decir cobré bien o cobré mal. No, lo que te dicen todos es que han cobrado menos o que el mes pasado o que lo que decía el simulador salarial. Algunos le llaman en San Rafael, me pareció muy, muy bonito como lo dicen, dice, a todas nos han pellizcado un poquito el sueldo, 8.000, 10.000, hasta hay alguna que cobró 30.000 menos. Acá en Mendoza lo mismo, y yo estuve hoy en reunión de directoras en la mañana, y todas preguntaban cuánto era lo que se aumentaba con la paritaria para jerarquía directiva. Nadie lo sabe. Han logrado a través del tiempo, que es la primer premisa que voy a tirar en esta columna, han logrado a través de estos 2 años de acuerdos paritarios terriblemente complicados y rebuscados y retorcidos, que no podamos leer nuestro salario, nuestro bono de sueldo, que era una cosa sumamente sencilla y teníamos clara cómo se leía y controlabas tu salario. Han hecho una ingeniería salarial tan rebuscada que nadie puede controlar. Entonces, en estos casos empiezan ante la ignorancia, porque no sabemos lo que cobramos, surgen los rumores, el rum de pasillo que dice tiene que ver con que nos han dejado de pagar el bono, el monto fijo de 35.000. Entonces la gente dice, hemos cobrado la paritaria como corresponde, pero hemos dejado de cobrar el monto fijo de los 35.000. Hay que averiguar si es eso lo que ha pasado, porque hay mucha gente que ha cobrado 25.000, 20.000 y hasta 30.000 menos. Por otro lado, circula esto de ha habido malas liquidaciones, que es lo que alimenta el sindicato. Cada vez que vos decís, ¿por qué he cobrado menos? ¿O por qué no noté el aumento? Que es la otra, ¿viste? Sí. El aumento como esencial, porque es invisible a los ojos. Vos decís, hay un aumento, o el aumento sol, no lo vemos pero está, qué sé yo. Ante esto que la gente dice, y yo debo haber cobrado algún aumento, pero no lo percibo, el sindicato responde, Cornejo nos paga mal, Cornejo es malo, hace malas liquidaciones, entonces siempre nos paga mal porque son malas liquidaciones. Inchequeable. No tenemos posibilidad de saber si es lo que corresponde y es poco, sí, o es menos, o el salario está mal liquidado, la zona, la antigüedad, el ítem aula,
esas cosas no sabemos cómo están liquidadas porque no podemos entender nuestro salario hoy con todos los agregados. ¿Existe la posibilidad de tener alguna reunión entre sindicato y recursos humanos del ministerio? Porque entiendo que está todo absolutamente centralizado en el Ministerio de Educación, ¿verdad? O sea, Claro. no depende, no hay recursos humanos en cada una de las escuelas. No. Está todo centralizado, ahí liquidaciones, maneja todos los salarios. Y lo que pasa es que te podés encontrar que puede haber errores de liquidación en algunos sueldos, Claro. pero ya cuando es una cosa general es porque estamos cobrando poco. Claro, no es porque sí. a todos nos hayan robado Claro. 8.000, 10.000, 20.000. Seguramente a alguien le habrán mal liquidado, pero si todos y todas estamos cobrando menos que el mes pasado y estamos cobrando con el aumento, lo que pasa es que lo que no se dice es que el escalón, los 5 escalones, eran escalones huecos, esa cláusula de garantía. Con los 5 montos fijos que teníamos que cobrar a lo largo de toda la carrera docente, son escalones huecos. A eso que se le llamó cláusula de garantía. Exacto, las 5 cláusulas de garantía son 5 escalones a lo largo de 30 años de carrera que eran huecos. Y ahora este 5%, 7% que van blanqueando no se va a sentir en el salario, que es lo que nosotros dijimos cuando hubo que analizar la propuesta, no se va a sentir en el salario porque lo único que hace es rellenar ese escalón hueco. Estamos blanqueando o sincerando, ponele, para usar una palabra que les gusta tanto, ese escalón hueco. Estamos llenando el escalón hueco de contenido. Por lo tanto, no termina de ser un dinero que vos percibas en tu salario y que realmente se vea en el aumento de tu poder adquisitivo, de tu dinero en mano. Claro. Entonces, hay mucha desazón. Hoy se ha visto que lo que se cobra es muy poco. Esa es la realidad. Esto que dicen que es mala liquidación o esto que dicen cobré menos que antes. Pero los aumentos sí, los descuentos sí aumentan. Los descuentos es terrible. OSEP, por los ejemplo. descuentos de OSEP. Tremendo, sí. ¿no? Cada vez menos prestaciones y cada vez más cara. Había una de las respuestas que me mandan en la encuesta que hice en Instagram y que me han puesto todo esto que estoy diciendo, más lo que me dijeron en las reuniones con directivos. OSEP cobra como una prepaga y da un servicio de muy baja calidad, pero realmente nos cobra muchísimo. Y nos seguimos enterando de cosas con OSEP, ¿no? Por ejemplo, que Sí. saca las guardias de fin de semana en odontología, que las traslada a Hospital del Carmen. Es terrible. Es Cada terrible vez eso. menos prestaciones. Menos prestaciones, pero descuentos mucho más grandes. Cristina, además, te quería hacer una consulta. Este 5% que ustedes pactaron de aumento, cuando tenés zona, por ejemplo, ¿afecta o no afecta? Han hecho que sean semi en blanco, serían grises. ¿Por qué? Porque se aplican todos los descuentos en estos míseros aumentos, todos los descuentos. Entonces OSEP descuenta el 5% de todo, o sea, de los 600.000 que cobro yo como vicedirectora. 500.000 las chicas que están a punto de jubilarse de 30 años de carrera de maestra de grado. Y yo cobro un poco más. De esos 600.000 me saca OSEP el 5% de todo. Ahora, para mi antigüedad, que es el 130%, o para la zona, que es el 100%, no, porque han hecho que esos aumentos sean grises. Remuneran, pero no bonifican. Claro. Entonces yo sigo cobrando en zona 48.000 o 50.000, siendo que viajo 130 kilómetros, es lo que veíamos la otra vez. No, ni siquiera cubre la nafta, ni la mitad de la nafta que gastamos para ir a esa zona, que se supone que el pago por zona
es para cubrir el transporte, es para cubrir lo que uno gasta en llegar a esa zona. Claro, y eso entonces puede ser la diferencia en esto que decimos, y a mí me afectan 8.000 pesos, me sacan 8.000 pesos respecto de la simulación, y en otros casos 20, y en otros casos... No, en este caso no no es zona. porque no es la zona. Bien. ¿Por qué? Porque ya nos destruyeron esa posibilidad de que sea bonificable en marzo del 2023. Fue el primer mal acuerdo que hizo esta conducción del SUTE con Cornejo. Porque en el 2022 apenas llega esta conducción que toma en diciembre del 2021, por lo tanto empieza en febrero o marzo del 2022, hace sus primeros acuerdos paritarios, comienza con mucha resistencia, comienza con una exigencia importante, hacemos 5 días de paro en julio, hubo mucho acompañamiento, se comenzó con una marcha de 25.000 personas en la calle, que obviamente son más que los afiliados, o sea que había un capital de representación, de credibilidad, una de esperanza, confianza. ¿no? Venía sí, la esperanza. muy fuerte, llegó esta conducción con un capital en educación muy fuerte político. Y en julio del 2022, después de 5 días de paro, con una adhesión importante, con un descuento impresionante, termina siendo un muy mal acuerdo, donde nos entrega atados de pies y manos. Y ahí ya decayó, hubo mucha tristeza, y ya en marzo del 2023 ya vimos que venía un sindicato totalmente arrodillado. Cristina, que empieza a hacer estos acuerdos bimestrales. Sí. Nos tenemos que ir al primer corte del programa. Cuando volvamos nos contás cómo siguieron los acuerdos y por qué hemos llegado a esto que estamos, cuál es la situación actual que tenemos, cuándo vuelven las paritarias en el próximo trimestre y qué se avisora. Nos contás en el próximo bloque, por favor. Perfecto, Fabi. Nos vamos al primer corte del programa, entonces quédate con Argentina Hoy. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. 19-18 de este miércoles 31 de julio, y se nos va julio con todos los memes que hemos encontrado. Ya no quedan más, ¿no? Julio nos despide, ya todo lo de julio se va, por suerte. Bueno, seguimos acá, continuamos en esta mesa de redacción con Cristina Razo de SUTE, y se suma la parte masculina del equipo. Llega entonces don Rodolfo Torti. Muy buenas tardes, Rodolfo. Muy buenas tardes, gracias por esta bienvenida. Y bueno, acá nos estamos incorporando un poquito más tarde que en otras oportunidades. Bueno, estamos estrenando algunas labores, así que por eso mi tardanza en el día de hoy, ¿no? ¿Continúas sumando cosas? ¿Cuántas horas tiene tu día, Rodolfo? Bien, cambié el call center. Ah, bien, bien. Y ahora hago de Daddy Drieva. Ah, Claro, sí, totalmente. El sodero de mi vida. Muy bien. no sabía si era con agrandadito. Claro. ¿Viste? Yo dije, bueno, tenía... No, yo dije, se humor. está dedicando ahora... ¿Qué sé yo? Hay tantas a cosas que hizo stand-up. Daddy. Pero qué bueno. ¿Cuánta Así que plata querés he tener, cambiado de Rodolfo? rubro. ¿Cuánta Sí. plata? No es cuánta, no es lo que hay. Viste, en el call center digamos, llegó el límite para algunos. Entonces, Bien. aquellos que teníamos más edad, fuimos desvinculados. Mirá vos. Entonces me encontré con esa sorpresa el viernes y digo, bueno, yo no me puedo quedar sin hacer nada. Claro. Y bueno, obviamente, más allá de que discutimos algunas cosas con el call center, salí a buscar y bueno, tomé esto que bueno, hago a veces de técnico de laboratorio y todo lo que es preparado de aguas, tratados y demás. Esa es la parte que me toca. Bien. No ando en el camión vendiendo la soda, que le estoy viendo otra. Usted le pone las burbujitas. Sí, exacto. Así que bueno, ahí estamos. Bien. Estamos trabajando en eso y bueno, Bien. lo único que la jornada es más larga. Sí, pero siempre cuando hay cosas nuevas en la vida, eso implica proyectos nuevos, implica un montón de cosas que cambian, y siempre, para mí siempre los cambios son Por mejores. ahí lo vi yo, era retomar un poco la actividad que tenía de joven, no en la parte privada. ¿Cómo de o en la- joven? No sos joven.
¿De cuál joven me estás hablando? ¿Hasta Si qué sos edad joven. dura la juventud? No, es Yo que creo yo- que es hasta los 55, Claro, por por lo lo menos. Para mí menos, como los mínimo. 65. Así que en la actividad que tenía de muy joven, sí, andaba en los laboratorios haciendo distintas cosas, pero más cerca de lo que es la parte de biología humana. Admiro el hecho de que el viernes tuviste esta noticia, el lunes, ya martes, tuviste ya en otro proyecto. No que, me puedo, no me, Qué yo no me maravilla, permito, y que hayas tenido esa posibilidad, que bueno, ¿no? no me Qué permito bien. quedarme quieto, digamos. Qué bien. Sí, porque a esta altura conseguir trabajo, la Sí, edad, muy y todo difícil. lo demás. Pero hay muchos que decaen, viste que no es fácil y vos te... No, yo me seguís conozco. adelante. Si no hago esto, me vengo para abajo. Entonces, ahí nomás, tengo que salir y Bien. remontar. Oh, muy bien, admirable. Sí, totalmente. Así que bueno, y seguimos un poquito con el tema radio, ¿no? Habiendo todos los cambios que hemos tenido en lo laboral, Sí. estas novedades en referencia al tema de la ampliación de la reforma laboral, el tema de la jubilación, ¿no? Que nos tiene tan a Es mal una traer. espada de incertidumbre. Damocles, sí, está ahí que... Había quedado una pregunta pendiente en el bloque anterior para Cristina Vamos con esa respecto de, nos mencionabas que, bueno, hubo un acuerdo paritario por allá por el julio del 2022, Claro. que empezó a decaer, a hacer decaer El capital político que traía acumulada esta conducción. Claro. Pero Sí. había mucha respuesta, hubo 5 días de paro. Sí. En el 2023 comienza la primer paritaria del 2023 de marzo, que nosotros comenzamos a denunciar porque aplicaban esto, de los ítems no bonificables, no remunerativos, empezar a poner estos 5 pisos de cláusulas de garantía. Hasta ahí el bono se comprendía todo de Era cosas en blanco, todo ítems en blanco. exacto. Bien. Ítems en blanco, clarito, que vos podías saber el porcentaje Fácil. de antigüedad, zona. Ahí comenzaron a poner un subsuelo, porque Nación ponía un piso y Mendoza lo ponía más abajo, entonces era un subsuelo en Mendoza, le llamaban piso jurisdiccional para Mendoza, nada más que era más abajo. Y hoy estamos en un punto que Salta tiene el salario más bajo en educación de la Argentina y luego está Mendoza. Después todas las provincias del NEA están arriba de nosotros, Santiago del Estero, que históricamente hemos estado igual o mejor, nunca peor. La que me sorprendió fue la lucha que planteó la gente de Misiones. De ¿no? Misiones, Fue excelente, espectacular. excelente, sí. Y en un punto hay que decir basta. Ujú, por El tema supuesto. es cómo acá no estamos encontrando ese punto y hoy me siguen llegando mensajes porque puse una encuesta en Instagram donde les decía a ver qué sueldo han percibido, se percibió el aumento, qué aumento percibieron. Y bueno, recién el mensaje que publiqué recién dice, ¿había aumento? ¿Cuándo? ¿Dónde? No se ha percibido. Ha sido un aumento que... Se licuó. totalmente por la cláusula de garantía y por la falta de ese bono que estábamos recibiendo hasta el mes pasado. Claro. Pero los aumentos no se licúan, el descuento de OSEP es terrible, los servicios, como dijimos, son cada vez de peor calidad o menores o terminan en el río Mendoza. Yo trabajo Claro. en San Martín. San Martín, Rivadavia, Junín, La Paz, Santa Rosa no tiene especialistas, no tiene el servicio de guardia odontológica que tenemos acá, tiene que ir a lugares privados donde tiene que pagar 10.000 o 16.000 pesos de coseguro para que te atiendan. Entonces, no es lo mismo tener al Hospital del Carmen. Claro. Nosotros tenemos el Hospital del Carmen, pero solamente lo tenemos acá. Sí, claro. San Rafael, San Carlos, en la zona del Valle de Uco y del Sur, directamente se tienen también que trasladar 200 kilómetros para acercarse lo más posible al Gran Mendoza y tener especialistas, porque no hay psiquiatras o no hay pediatras o no hay especialistas en algunas especializaciones, algunas específicas, oculistas.
Entonces, Lo que significa otro costo más, ¿no? pero el Que va 5% subiendo. te lo descuentan en todos Claro. lados. Sí, sí, sí. Entonces, ahí los descuentos se sienten mucho porque el salario es muy, muy paupérrimo. Ahora, yo hago un planteo, ¿no? Me parece a mí más... La vez pasada había planteado el tema de que los afiliados se plantearan la posibilidad de tener una conducción colegiada Claro. con la participación de los distintos sindicatos. Sí. Pero ahora doy una vuelta más y digo, hay que apostar un poquito más y hay que hacer un poco más contundente. A ver, si no tenemos servicios, no tenemos especialistas, entonces estamos en una situación de emergencia de salud y tenemos que buscar la vía del recurso de amparo. El recurso de amparo en el tema de salud se convierte en un derecho humano. Claro. Sí. Entonces, el juez no puede no tratarlo. Claro. Entonces va a emplazar a que tal o cual, digamos, o en este caso los CEP, dé el servicio en tal o cual lugar. Claro, Sí. pero se implica hacer por Específicamente. cada una, el recurso de amparo es por cada uno de los casos. O sea, Bien. entonces Mira, los centros es de muy salud, oneroso. los centros de salud de el río Mendoza hacia el este Sí. están vacíos de pediatras y de médicos de familia. Que los invito a quien considere que no estoy diciendo un dato de la realidad, que por favor me diga si en los centros de salud nosotros tenemos a los niños y las niñas que están derivados por problemáticas de peso, por problemáticas de la vista, por problemáticas de cualquier cosa en la escuela primaria, que vemos un dato y le decimos, pida turno en el pediatra. Los centros de salud están de licencia, si es que alguno tuviera, está de licencia. ¿Por qué se piden licencia? Para Claro. irse a otra provincia Claro. y ver si consiguen mejores salarios. Porque acá ni siquiera el gobierno de Cornejo, porque anteriormente también estaba, pero se pagaba con mejores beneficios. El gobierno de Cornejo sigue apretando y no da beneficios. Por ejemplo, el beneficio de la zona, que nos está destruyendo a los docentes, tenía un objetivo que se puede ampliar y tener con los docentes. Y es que hasta el último centro de salud tuviera un médico, si se le Correcto. pagara el incentivo que es la zona. Porque los tenés a todos, a los pocos que tenés, están todos apiñados en el Hospital Central. Están Claro. todos apiñados en el del Carmen. Y no puede ser, para que la gente se traslade y vaya al sur, hay que pagarle e incentivarle con el sueldo a que esté en cada cuadra de la provincia de Mendoza. Tiene que haber un médico asignado, como tiene PAMI. PAMI Sí. te asignan el médico de tu cuadra. Mi Claro. suegra tiene PAMI y era un servicio hermoso hasta hace 2 o 3 años, porque lo han ido destruyendo. Pero vos apenas tomabas el PAMI, te decía, tu médico de la cuadra es este, y lo tenés gratuito, lo tenés en la cuadra, este es tu odontólogo de la cuadra, y este... PAMI tiene un servicio distribuido a lo largo de todo el país. Sí. Hoy no sé si es así, y eran gratis los medicamentos. Sí, sigue siendo así, Cristina. Bueno, OSEP necesitamos médicos que estén en la cuadra, que estén ahí. ¿Cómo puede ser? Si está lleno el este de recibidos de médicos que viajan acá a Mendoza y se reciben, ¿cómo puede ser que no hagamos políticas de incentivo para que vuelvan a su pueblo, para que sean médicos en donde está su familia, donde está su comunidad, y devuelvan a la comunidad lo que se formaron en la provincia de Mendoza? Se están han ido yendo. los... Claro, el se han ido problema los básicamente profesionales. pasa también porque hoy los egresados de la Facultad de Ciencias Médicas están recibiendo ofertas para hacer sus residencias en otros puntos del mundo. Es que están Directamente, formados con totalmente, excelente calidad. Claro, y Y son no los estamos buscados aprovechando. para llevárselo. Entonces, acá es como vos decís por un lado, pero además, no estamos planteando el tema de la devolución, como lo plantean algunos países latinos, la devolución de ese estudio que se le da a ese alumno o cuando se recibe. Exigirle por lo menos la devolución en horas cátedra
de esa profesión que ha elegido y que obtiene a partir del Estado. Claro. Porque pero es que hay que si no, generar seguimos, políticas de incentivo de a eso me refiero. Si no, seguimos invirtiendo en la salud pública para que otros países aprovechen nuestros recursos. Claro. Mira, en educación lo teníamos y lo ha desarmado en estos 2 años Cornejo. Nosotros teníamos el incentivo para que en ninguna escuela del campo vos te vas a encontrar que no hay docente. En el último punto de las cuevas de Uspallata hay un docente. En el Sosneado, en Malargüe, en el pleno, hay 2 chivos, una cabra y un docente. Entonces, donde hay un niño, hay una escuela y hay un docente. No tenemos falencia de eso, pero vamos a tener. Porque ahora ya en la última paritaria destruyeron la zona. Nosotros teníamos un pago por zona importante y después en las escuelas específicas que he nombrado tienen el pago por zona y frontera. Y quien pasa 10 años en la frontera se jubila sin límite de edad, los 25 años de servicio, no importa qué edad tengas. Bien. Entonces hay matrimonios que van, lo hacen ese sacrificio y vuelven ya jubilados o con sus hijos ya adolescentes o grandes como para que sigan la universidad acá. Pero hacen un sacrificio familiar. Eso se está abandonando. Ahora tenemos las escuelas que hay 8 alumnos y no hay ningún docente, porque no le conviene a nadie hacer ese sacrificio. Las escuelas albergues, que van los docentes y se quedan 10 días por 4 que vuelven, y no les está conviniendo. Entonces ya hoy no tenemos 20 veces que llaman suplente y nadie quiere ir a la escuela albergue. Porque eso estaba planeado así, la ley nuestra de sueldo, la ley y el estatuto, decía en el salario cuánto se cobra por zona y qué zona tenía cada escuela, estaba establecido en la ley. Mirá eso vos, lo han destruido. tenemos que ir a un corte. Pero yo te invito a que te quedes porque también lo tenemos al secretario general de ATILRA, que nos va a acompañar para comentarnos un poquito sobre lo que es la reforma laboral y también hasta dónde llega, ¿no? Porque estamos todos muy preocupados justamente por estos derechos que hoy están en juego y estamos a punto de perderlos por este DNU. Bien, ok. Entonces vamos al corte y ya volvemos con más Argentina Hoy. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina Hoy en esta mesa de redacción y ahora se suma el secretario general de ATILRA en la provincia de Mendoza y le damos la bienvenida al compañero Firmani, Rolando Firmani, quien nos está acompañando y nos va a contar un poquito el impacto profundo en la actividad de los trabajadores lecheros en la provincia de Mendoza con la suerte del DNU, la reforma laboral, estas ampliaciones, que nos tiene a todos cada día con una novedad nueva. Así que bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes a la audiencia, buenas tardes a ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, sin duda, la verdad que digo la actividad y el país entero viene complicado. Digo, según el último informe CEPA, desde enero a junio de este año la actividad láctea, el volumen de venta de producción ha caído en más de un 35%. Eso sin duda se ha transmitido también a lo que es góndola, a la cantidad de venta y bueno, generando crisis en el sector. Digo, tenemos 3 empresas, 2 en convocatoria de acreedores, una en una crisis ya media histórica que lleva 7 años, que es Sancor. Sí. Tenemos Arsa y la Lácteo en situación de pedido de convocatoria. Digo, con esto hablamos de más de 1.300 trabajadores que tienen en riesgo su fuente laboral. Sin duda un panorama crítico para una actividad que acumula aproximadamente 42.000 trabajadores a nivel nacional. Eso sumado además, Rolando, y te saludo, buenas tardes, a lo que implica este consumo, esta baja de consumo, lo que implica en las generaciones, ¿no? En estos niños que están quedándose sin el sustento. No es solamente más allá de lo que representa un montón de compañeros en la calle, digo, a lo que afecta como sociedad,
que el sector tuyo disminuya su consumo. Bueno, sin duda, digo, los números por ahí son fríos, uno habla de un 35, de un 45% de pérdida, digo, pero para traducirlo a números palpables, podemos decir que de cada 10 chicos que aún tomaban leche, hoy hay 4 que ya no la consumen. Claro. Digo, eso es lo trágico y eso es lo complicado del contexto. Digo, más allá del número frío, más allá del nivel de ingreso de las empresas, más allá de la posibilidad de trabajo, de las fuentes de trabajo que se pierden, que después, digo, esos 4 se empiezan a multiplicar, porque cuando perdemos miles y miles de puestos de trabajo, sin duda ese consumo sigue cayendo. Entonces, cuando nos plantean por ahí de que la inflación bajó, bueno, tengo mis serias dudas, digo, ¿viste? Porque te aumentan todos los servicios un 10, un 15, un 17, el combustible, y después te dicen que la inflación es de un 5%. Pero bueno, independientemente de las dudas que podamos tener en el número, creyendo en el número inflacionario que pasa el Estado, digo, ¿a costa de qué? A costa de las bajas salariales, de las pérdidas de trabajo, de que los chicos no consuman leche. Si ese es el costo, la verdad que no tiene mucho sentido. Totalmente, absolutamente de acuerdo. ¿Y qué se avisora en los próximos, para lo que se viene? ¿Una mejora? Mira, ¿No? se avisora mucho trabajo de las entidades intermedias. Nosotros como gremio, nucleados en CGT, nuestra organización nacional, CGT Nacional, ha hecho un trabajo importante. No hace más de 10 días hubo un plenario general. Nosotros mañana, 1 de agosto, tenemos un plenario de la regional en Mendoza. Digo, en aquel plenario se trataron, todos los temas que eran urgentes en el momento, estábamos a poquitos días de la aprobación ley base. CGT analizó este amparo que presentó por el artículo 4 ante la Corte y que el Estado, presentó contra ese amparo un recurso. Bueno, se reunió con el gobierno, pidió que se retirara el amparo al recurso. Trabajó temas como el Consejo del Salario, sin muy buenos resultados porque ni siquiera quisieron aceptar el aumento que CGT planteaba, pero viene tarea de trabajo en esas 3 líneas que había marcado CGT Nacional, que era lo legislativo, lo judicial y el trabajo y la lucha en la calle, la discusión gremial. Y sin duda digo que viene mucho porque cuando uno hace un panorama de lo que pasa en la industria, no se puede abstraer de lo que está pasando en el resto de las actividades. Mañana, nosotros junto con el compañero Dante Baldanza ocupamos la Secretaría Gremial y estamos preparando un informe que esta tarde tiene que estar terminado porque es para leer mañana, con respecto a la situación de cada uno de los gremios. Entonces, cuando uno analiza las situaciones de los gremios en la provincia, cuando la UON te dice que ha tenido 120 despidos de enero a la fecha, cuando Soca Ceramista te dice que ya van por una huelga de 96 horas, arrancando con una de 24, 24 horas, conciliación obligatoria, 48 horas, conciliación obligatoria, 72 horas, hoy día está en una huelga de 96 y esto es porque no hay respuesta de parte de los sectores empresariales, porque adeudan pagos, porque no pagan los salarios completos. Cuando los ladrilleros te dicen que hay más subcontratación y contratación en negro que en los últimos 15 años, cuando uno empieza a analizar ese contexto, cantidad de despidos, precarización laboral, tercerización de servicios, sin duda entiende que lo que viene tiene que estar por ahí, por esas 3 patas que marca CGT. La lucha judicial, la conversación con los legisladores de todas las bancadas para intentar modificar situaciones y, sin duda, la lucha en la calle, no queda otra. Lamentablemente a veces, o felizmente, no se visualiza, porque si no se transformaría en caos, pero hay mucha protesta gremial, hay mucho trabajo de parte de los sindicatos que tal vez no se visibiliza, porque tampoco no son muchos los medios que nos convocan para que contemos nuestra situación, ¿no? Claro, sí, hay una realidad y yo creo que tenemos toda esta gama de medios que forman parte de un gran empresariado, como en el caso del multimedio. En el caso del multimedio uno por un lado, pero por el otro lado hoy también Los Andes, Clarín, que solamente se manejan una línea editorial netamente mileísta. Entonces nos encontramos con una desinformación de parte del oficialismo a nivel nacional
Y nos preocupa mucho primero por el acallamiento, que no es un término correcto, sino el silenciamiento de las voces de los medios públicos, que son los que traerían, digamos, la información fidedigna o la información real de lo que está sucediendo. Pero el otro problema con el que nos estamos encontrando es la realidad con la que nos chocamos todos los días, ¿no? Siendo un medio alternativo nos cuesta muchas veces sacar la realidad porque muchas veces la gente tiene vergüenza de decir lo que le está sucediendo. Te lo dice fuera de micrófono, pero no se anima a decirlo delante del micrófono porque por miedo a la represalia. Sí. Del patrón, del oficialismo o de todos aquellos que simpatizan hoy con el oficialismo tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Y los otros días lo experimentábamos, ¿no? Porque nos encontrábamos con una situación muy particular de seguridad en Las Heras y la señora no quería denunciar un hecho aberrante, digamos, porque tenía miedo a que lo que le sucediera en el barrio. Y la policía conocía a quienes habían nacido. Y esto es lo muy grave que nos está sucediendo. Bueno, sin duda, digo, en Mendoza hoy por hoy la inseguridad es un tema muy preocupante, digo, y se entiende el miedo. Uno por ahí se podría plantear, viviendo en democracia, qué miedo se puede tener. Claro. Pero digo, cuando vivimos en una provincia en que empresarios se suicidan atándose pies y manos, viene media compleja la situación. Entonces uno piensa y comienza a analizar hasta dónde puede hablar si personas que fueron capaces de denunciar al gobierno provincial, vuelvo a repetir, terminan suicidados, atados de pies y manos. Totalmente. Digo, entonces, sin duda se trata de una situación compleja, sin duda tenemos que ser valientes. Yo digo, mira, hay dos cosas que son difíciles que se acaben, digo, que es la progresión de la vida y la injusticia. Ahora, sin duda, si queremos seguir en esa progresión de vida, no podemos dejar de luchar por esa vida y de luchar porque la injusticia se acabe. Entonces, totalmente de acuerdo. De eso se trata. Creemos de que la línea es por ahí, gracias, digo, a mucho laburo y mucha organización. Hay un montón de secretarios generales, comisiones directivas, organizaciones gremiales que están dispuestas a dar la batalla, a poner la cara, a salir a la calle. Digo, a pesar de la criminalización de la protesta, esta mañana hemos tenido algunos dirigentes gremiales como Blas, Macho, Adrián Iranzo, exacto, digo, Roberto Podio y presentados digo, ante la justicia por este tema de la reiterancia, digo que no es nada más ni nada menos que reiteradamente reclamar por los derechos que se quitan, reiteradamente reclamar por las injusticias que se cometen. Digo, si eso va a tener prisión, y bueno, seremos muchos los que terminaremos tras las rejas, pero lo que no estamos dispuestos es a callar la voz. Sí, eso es muy bueno conocerlo y que nuestra audiencia lo escuche. No lo vi en ninguno de los noticieros hoy. Los críticos los críticos del sector sindical, aquellos que se animan a levantar el dedo en contra de los gremios, lo primero que dicen, bueno, ¿y dónde estuvieron todos estos años para atrás? Y yo siempre digo, hicieron mucho y siguen haciendo. Lo que pasa es que por ahí los medios no dan o no visibilizan todo el accionar que se hace desde el sindicato, desde la CGT y de las otras organizaciones que también apoyan todo el accionar de la CGT. No, lo decíamos recién, no lo visibilizan hoy, donde hay pleno conflicto, mucho menos lo visibilizarían en un momento donde los conflictos eran más tenues, pero no significaba de que no hubieran conflictos. Digo, yo como secretario general del Sindicato de Industria Lechera, durante los gobiernos anteriores, tanto el de Alberto, como el de Macri, como los de Cristina, digo, se generaron medidas de fuerza y se generaron paros y se generaron huelgas. Yo creo que es al revés. ¿Dónde estaban? ¿No? Se generaban más, porque cuando habían gobiernos más permisivos respecto del reclamo, entonces habían más. Ahora como que, ¿cómo vas a salir a la calle si te vas preso? Por supuesto. Ahora es más difícil y justamente esa cuestión de represión es lo que hoy nos pasa. Tenemos sueldos paupérrimos, pero poca gente decidida a salir a las calles. Vamos nos al están corte. tomando un corte, sí. Nos vamos, ya volvemos con más Argentina hoy. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube.
Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina hoy y estábamos hablando sobre la realidad de los gremios y esto con lo que nos encontramos, ¿no? Esas críticas, ¿no es cierto?, de la vereda de enfrente y que muchas veces no se animan ni siquiera a cruzar la calle o ponerse la camiseta del gremio, ¿no? Esta es una de las realidades con las que nos encontramos. Y yo le pregunto a Rolly, digamos, ¿qué imagen o cuál fue el impacto que recibieron los trabajadores cuando se enteraron de esto, de lo que es la extensión de la jornada horaria? Bueno, sin duda yo creo que hay situaciones en las que todavía el grueso del movimiento obrero no reacciona. Hay situaciones, digo, increíbles para este siglo, donde en otros países del mundo se está trabajando la reducción de la jornada, pasar de las 48 a las 36 o a las 44, que en la Argentina se hable de la ampliación a 12 horas, tan livianamente, es increíble. También es increíble que después de haber conseguido equiparar la edad jubilatoria de hombres y mujeres en 65 años, hoy estén planteando llevarla a 75 años, pero son situaciones que no tienen gran impacto en el grueso de los trabajadores porque, bueno, a pesar de que los gremios han estado tan demonizados durante tanto tiempo y que los medios han hecho tanto, la gente tiene esa cierta confianza de decir, esto no va a pasar, claro. Esto no va a pasar, no, esto no puede ser, esto es imposible, esto en la Argentina no va a pasar. Y bueno, los que peinan canas o los que ya perdimos las canas, nos acordamos que en algún momento la edad jubilatoria en la Argentina pasó de 55 a 60 y de 60 a 65, allá por la década del 90 en el gobierno de Menem. Y también pensábamos que no iba a pasar. Y tantas otras cosas. Y tantas otras cosas. No iba a pasar el corralito y lo tuvimos. Tantas otras cosas. Entonces digo, bueno, sin duda es bueno que confíen en la organización gremial, pero no es bueno que lo tomen con tanta liviandad. No se puede votar a gobiernos que proponen planes de derecha, ajustadores, con quita de derechos, y después dejar, a la suerte del trabajo de los gremios que esas cosas no sucedan. Que se inmolen los gremios, ¿no? Exactamente. Entonces ante esa situación, la tarea de los gremios de CGT es concientizar sobre el tema. Nosotros ya hemos generado comunicados que vamos a empezar a compartirlos con ustedes o con los gremios que por lo menos, esto, nos invitan, nos dan el espacio, nos dejan, nos permiten conversar, para que ustedes también puedan darlo a publicidad, que la gente lo conozca. Estamos haciendo trabajo empresa por empresa, entregando, documentación y explicando qué es lo que puede pasar. Y parece otra vez esta campaña del miedo, pero yo le digo, ya esto no es la campaña del miedo, esto es la confirmación de lo claro. de que esos miedos que teníamos, sin duda, son realidades. Por eso digo que todavía yo no veo gran impacto, yo no veo gente que te diga, uy, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo jornada de 12? No, por el contrario, la respuesta automática casi de la gente es, esto no va a pasar, esto no va a pasar. Y hablamos de trabajadores que tienen sus derechos asegurados, que están con su trabajo en blanco, que están registrados. Y bueno, y tenemos otra realidad que los trabajadores que no tienen registración, la verdad que la jornada de 12 no los preocupa porque lamentablemente hacen las horas que el patrón le pide, le pagan lo que le quieren pagar y están fuera del Estado de Derecho. Entonces, esas son las dos situaciones. Unos que no se preocupan porque saben que es su realidad actual, 50% de trabajo precarizado o en negro, y el otro porcentaje de un 40 y poco que sí tiene trabajo registrado, todavía no lo asimila, no cree que pueda pasar. Lo otro que se está viendo es esto que pasó con Diario Los Andes, ¿no? Donde los trabajadores de un medio de comunicación no solamente tienen que hacer su tarea de informar, sino que además van haciendo una multiplicidad de tareas. Manejar el móvil, redactar la nota, pasarla por los distintos medios del multimedio. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no trabajan para, como lo establece el convenio colectivo, es decir, cada medio tiene que tener su estructura. Bien, en este caso, tanto el Multimedio 1, como el Diario Los Andes, como Clarín en Buenos Aires, como La Razón en Córdoba, han hecho una sola redacción multimedia y los trabajadores no solamente tienen que hacer la nota desde el punto de vista periodístico, sino que además tienen que sacar la foto,
filmar y traer todo compactado para que el medio lo informe debidamente. Y a eso se suma la figura que hoy aparece, que es el monotributo. Pero lo del monotributo no solo aparece en los multimedios o en los medios de comunicación, sino que también aparece en estas empresas de servicio que trabajan con algunas empresas como Movistar, como Claro, que le exigen al trabajador no estar en relación de dependencia, que le exigen el monotributo, pero además flexibilizan su prestación horaria. Entonces terminan haciendo horarios, Dios sabe cuánto, por una jornada de 200.000 pesos. Bueno, digo, entonces, también tenemos que tener algo claro. Cuando hablamos de la aparición del monotributo, digo, esta nueva ley base lo que apuntaba era a que quien tenga 5 trabajadores no van a ser trabajadores, colaboradores. Colaboradores, y en lugar de cobrar un salario se presentarían como monotributistas. Bueno, digamos todo. Digo, hace muchísimos años que el Estado utiliza esta práctica como algo normal y común. Y yo me remito a una metáfora que, bueno, aquellos que teníamos literatura o castellano o lengua y literatura, nos enseñaban el tema de las oraciones y las oraciones que tenían sujeto tácito. Y vos decías, bueno, pero el sujeto no está. Bueno, y acá pasa lo mismo. Tal cual. Entonces digo, a esto me refiero, no estoy diciendo que está bien, no, por el contrario, es más precarización, es más trabajo en negro de un gobierno que hoy nos dice que quiere formalizar el trabajo y que los trabajadores lleguen a los 75 porque hacen falta aporte al sistema previsional. A la vez nos plantea que 5 trabajadores dentro de una empresa pueden estar precarizados a través de un contrato que no es contrato, sino que son como especie de socios. Bueno, esto el Estado lo viene haciendo hace mucho tiempo, en los gremios estatales y desde CGT hemos discutido esto. En esa época donde dicen dónde estaba CGT, CGT también discutía eso, digo, y se peleaba porque esos trabajadores pasaran a planta. Digo, durante esos gobiernos donde dicen qué hizo CGT, hubieron grandes pases de trabajadores precarizados a las plantas estables de municipios, legislatura, organizaciones del Estado en general. Entonces, sin duda es algo que no tiene sentido. Sin duda, como decíamos recién, estamos ante una situación que nos hace perder derechos, pero cuando tocamos este tema en particular, yo siempre hago hincapié en lo que viene pasando, porque no solo son los privados a los que les encantaría esta situación, sino que el mismo Estado usa y abusa del monotributo. Totalmente de acuerdo. Absolutamente, sí. Bueno, y vos nos podés contar un poquito también y ampliar un poquito la información sobre el tema, ¿no? Pero claro, lo voy a decir abiertamente para que concretamente sepamos de qué estamos hablando. En la Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial, como se denomina ahora, la ex Dirección de Fiscalización, tenemos compañeros que prestan servicios a través de la UNC. ¿Cómo se origina esto? Allá por 2004, con el gobierno de Cobos, empiezan a aparecer una figura extraña hasta ahí, hoy ya familiarizada, ¿no? Pues ya nos familiarizamos, estamos hablando de 20 años atrás. ¿Cómo es esto? La UNC hace un convenio con el gobierno de la provincia. Quien pone la plata es el gobierno de la provincia, pero transfiere los fondos a la Universidad Nacional de Cuyo, quien contrata a la gente que ya está trabajando en la dirección, es decir, venía trabajando ya con esta forma de convenio. Y entonces, cuando vos le planteas al gobierno de la provincia que necesitamos que los blanqueen y los pasen a planta, ellos te dicen no son parte del Estado, o sea, no tienen contratación alguna con el Estado. Pedile a la UNC que te los ponga en planta. Sin embargo, la plata para pagar esos salarios, paupérrimos por cierto, salen de los fondos de la provincia, ¿no? Esta forma, si hay alguna otra forma de precarización más grave que esta, cuéntenmela, porque la verdad que me parece terrorífica. Tenemos compañeros de hace más de 13 años en esta situación, no pasan a planta porque cuando vamos a paritar, te dicen, sí, nosotros vamos a pasar a planta todos aquellos compañeros que sean anteriores a la ley de concurso y que tengan alguna forma de contratación con el Estado. Creíamos que, bueno, sí, existe. Cuando es jurídicamente, no existe con forma de contratación con el Estado porque está como intermediaria la ONC. Entonces, siguen siendo
compañeros que prestan monotributo, que prestan sus servicios como monotributistas, pero, insisto en esto, no son parte del gobierno, a pesar de que hacen 13 años que marcan todos los días rigurosamente, como la gente de planta, su asistencia en los lugares de trabajo. Por supuesto, sin obra social, bueno, salvo la que pagan con el monotributo, sin vacaciones pagas, sin ningún tipo de beneficio, aguinaldo tampoco, no ninguno de los nada. beneficios con los que cuenta la gente de planta. Bueno, un dato más similar. Estamos... Subsecretaría de Trabajo de la provincia, quien contrata es Ministerio de Trabajo de Nación, los fondos los deriva a la provincia de Mendoza, la provincia de Mendoza paga y los trabajadores son monotributistas. Claro, Dentro de la Subsecretaría de Trabajo. El mismo sistema, una locura. La verdad, una vergüenza que la Tristísimo, Subsecretaría de Trabajo pase Tristísimo. esto. Nos tenemos que ir y bueno, agradecerle a Rolly Firmani por estar presente, por contarnos y bueno, obviamente queremos estar presentes en el momento de la próxima reunión que hagan ahí en torno a la CGT y en cuanto a todo esto que está sucediendo con el tema laboral. Muchísimas gracias a ustedes y a la audiencia por la paciencia y la escucha. Bueno, muchas gracias por venir, Rolly. Muchísimas Así gracias. que tenemos que ir a un corte. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina hoy. Bueno, hoy día hemos estado con muchas visitas. Primero la Cristina Raso. Razo, porque por ahí la gente piensa otra cosa. Sí. Y también nos está acompañando, en este momento nos está acompañando el licenciado Gabriel Chicone. ¿Sí? Y también tuvimos la visita de don Rolly Firmani, también que nos vino a acompañar y nos vino a contar un poco lo que está sucediendo con la CGT a nivel provincial. Y bueno, ahora con Gabriel vamos a tocar un tema que dejamos pendiente, que le voy a decir a Fabiana que me lo recuerde. Yo soy la encargada de acordarse de estas cosas. Vos tenés Muy buenas mejor tardes, memoria. Gabriel. Primero saludarte y agradecerte porque cada vez que te hemos solicitado tu presencia, acá has estado. Muchas gracias. No, al contrario, gracias por invitarme y bueno, buenas noches para todos. ¿Cómo están? Excelente. Si te cuento, ¿tenés tiempo? No, le va a dar envidia, mejor no. Le va a dar Mejor envidia. no. Bueno, sí, con Gabriel hablábamos la semana pasada de cómo influía este DNU, esta incertidumbre que tenemos los trabajadores cada vez que nos despertamos con una cosa nueva, ya sea en X, en no sé, Instagram o lo que sea, nos enteramos por ahí en las redes y bueno, cómo nos afecta en lo cotidiano, en nuestro andar diario, esta incertidumbre con la que tenemos, que no sabemos si nos jubilamos primero a los 65, 70, 80, ¿cuándo nos vamos a jubilar? ¿Qué va a pasar con nuestras horas de trabajo? ¿Cómo afecta esto? Esa es la pregunta que había quedado la semana pasada pendiente. Perfecto, muy bien. Yo que como hago los deberes, don Torti, No. ¿se da cuenta? Yo sé con quién trabajo. Bueno, Gabriel, decinos, contanos. Bueno, qué bien, qué bueno. Buen resumen de como para retomar lo de la semana pasada. Y yo creo que hay cuestiones que nos dan absoluta incertidumbre. Todo esto de lo que estamos hablando es lo que en la Ley Nacional de Salud Mental se llama determinantes sociales de la salud mental. Es decir, todo eso que nos rodea, que nos afecta directamente. Antes se pensaba que la salud mental era solamente por una cuestión individual. Es decir, la persona que estaba enferma por algo y demás. Ahora sabemos que el entorno influye y mucho en la salud de las personas y el entorno puede enfermar a las personas. ¿De qué manera? Bueno, varias maneras. Por ejemplo, ¿hay credibilidad en las instituciones? Buena pregunta. Bueno, y justamente cuando ATE dice no podemos sentarnos a paritar porque el gobierno no cumplió con las paritarias pasadas, está diciendo, y la verdad es que el gobierno no está cumpliendo, no podemos confiar en la palabra del gobierno porque no cumple. Por lo tanto, si el gobierno no cumple, son instituciones a las que no podemos confiar. Claro. En la pandemia, por ejemplo, ¿no? A mí me tocó atender solamente a pacientes con diagnóstico positivo de COVID, nada más. O sea, no es
pacientes sospechosos. No, los que ya estaban confirmados como positivos. Que a su vez estábamos en un momento donde no sabíamos nada del COVID, muchas muertes, terapias colapsadas, toda una catástrofe que hoy parece ser olvidada absolutamente. Sí. Pero fue una catástrofe. Por suerte, no tuvimos los muertos, la foto del muerto en la calle, no tuvimos fotos de muertos en las salas de espera de los hospitales. O sea que fue una catástrofe que la resolvimos bastante bien. Y la resolvimos desde la salud pública. ¿Cómo nos responden las instituciones? Con 0% de aumento. Claro. Entonces, la consideración oficial fue: no nos importó el trabajo que ustedes hicieron. No nos importó la salud, ni la gente, ni nada. Estamos hablando de que el mismo gobierno que estaba en el momento de la pandemia es el que hoy se sienta a paritar. Es el mismo gobierno, es la misma fracción política. A mí me gusta hablar más en términos de Estado, Sí, o de instituciones, Claro. para darle cierta estabilidad, para no caer sobre alguna gestión en particular. Pero el Estado, como Estado en sí, no cumple. No cumple la ley de salud mental, o la cumple parcialmente, muy poco. No cumplió con reconocer al personal de salud que literalmente arriesgó su vida y su salud. No cumple con una paritaria. Entonces, ¿qué pasa cuando las instituciones, como el Estado, no cumple con las leyes que ellos mismos dictan, o no cumplen con sus palabras, o no cumplen con sus promesas? Se vive en una permanente inestabilidad. Entonces, Fabiana, decís, no sabemos si nos vamos a jubilar. Eso es terrible. Claro. Es terrible. Claro. Sobre todo para quienes tenemos más de 50, ¿no? Porque estamos ya viendo el final de nuestra época, nuestra edad laboral, y decimos, ¿y qué nos espera? No, Tal cual, porque con la cantidad de despidos que hay hoy, a personas de más de 40, ni siquiera 50, volver a encontrar un nuevo trabajo, y un trabajo de calidad, es casi misión imposible, es una excepción. Uno dice, y se duplicó la cantidad de bonos del beneficio por desocupación, se duplicó en este primer semestre. O sea que fueron muchísima gente con trabajo en blanco y bien establecido que ahora está en la calle. Todas esas cosas son las que impactan en la salud mental de las personas, que genera desconfianza, violencia, por supuesto que todos los malestares asociados, donde hay insomnios, ansiedades, no se puede dormir, etcétera, con lo cual perjudican a las familias, a los barrios y demás. Entonces uno dice, ¿y creció la violencia? Por supuesto, no queda otra. Y pero la gente está mal, el tránsito está hecho una locura, y sí, efectivamente, porque son las consecuencias de tomar estas decisiones políticas que afectan a mucha cantidad de personas, que no se mide, no hay un plan B, no dice, bueno, vamos a dejar sin trabajo a esta gente, pero las vamos a reubicar en otro espacio. No. Eso yo leía en esta semana que River, ahora con el cambio de director técnico, dijeron, bueno, las personas que tienen contrato con el cuerpo técnico anterior van a ser reubicadas para no rescindirles los contratos. Bueno, algo así hay que hacer, porque hay que ofrecer certidumbre. El Estado tiene la obligación de ofrecer certidumbres. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la Ley Nacional de Salud Mental en su decreto reglamentario, que es del año 2013, donde dice que tiene que asegurar los servicios de salud, tiene que asegurar certidumbre en los tratamientos y tiene que favorecer la buena salud por ser autoridad de aplicación. Entonces volvemos al principio. ¿Cómo podemos vivir con un Estado que no cumple con sus propias leyes? tremendo. Es tremendo lo que nos estás diciendo. Yo me acuerdo una de las primeras veces que viniste, Gabriel, que decías, nadie que esté en su sano juicio puede estar bien. Eso es tremendo. Realmente, ¿no? Claro. O sea, como que ya, aparte lo vamos, no sé si coincidís, lo vamos naturalizando. Sí, absolutamente. También hay otra frase que dice, de cerca nadie es normal.
En el fondo todos estamos rotos en algún lado. Sí, por ejemplo, cuando uno habla con los empleados de los hospitales. Los hospitales, como la mayoría de las instituciones totales, realmente tienen un estrés laboral importantísimo, que ya es conocido, ya es estudiado, ya se sabe por qué. Es estructural porque depende de la misma, de cómo está configurado la institución total. Sin embargo, nunca se hizo nada. Es más, se sigue cargando las tintas al trabajador, diciéndole, bueno, deje sus problemas afuera, acá todos tenemos problemas, usted se tiene que dedicar a la institución, hay que seguir poniendo el pecho. Ahora, ¿qué pasa con esa gente que trabajó en instituciones totales cuando se jubila? Tiene una sobrevida muy corta y de mala calidad. O sea, no solamente vive mal en estado de actividad, sino que también vive mal y se muere pronto cuando se jubila. Yo abro un paréntesis en el medio y, bueno, por algunas circunstancias que uno viene viviendo en lo personal, con el tema de la desvinculación y todas estas cuestiones que están de moda, a uno también le toca. Y comienzo a pensar y me surge la idea, digo, me tengo con el tema de que nos vamos a jubilar a los 75, no sabemos y todo lo demás. Digo, yo creo que es el momento en que uno tiene que empezar a prepararse física y mentalmente para seguir trabajando hasta los 75, porque no todos estamos en condiciones de laborar o trabajar, digamos, como lo veníamos haciendo antes, ¿no? Entonces tenemos que empezar a tener algún tipo de dieta más sana, algún tipo de horarios para poder preservar mejor la salud y que podamos llegar a esa época ya, porque hoy ya tenés que generar los anticuerpos, me parece, por eso abro un paréntesis. Bueno, esa es una visión desde lo individual, donde cada uno tiene que ponerse un granito una de cosa arena. más. Vamos a responder esto que te acabo de decir en el próximo bloque porque tenemos que ir a un corte. Ya nada más volvemos. Lo dejamos pensar al licenciado. Sí, Vamos sí, a un sí. corte. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina hoy y tenemos una entrevista de Edith Sosa, quien está a cargo de la Secretaría de la Mujer en el Centro Empleado de Comercio, que es el sindicato de los mercantiles aquí en la provincia de Mendoza, y nos va a contar un poco sobre la realidad de los empleados de comercio en nuestra provincia, en referencia a todos estos cambios y también a la modalidad de contratación de sus empleadores. Lo escuchamos. Muy buenos días, nos encontramos en el Centro Empleado de Comercio y vamos a conversar con Edith Sosa, ella es secretaria de la Mujer del gremio del Sindicato de los Empleados Mercantiles. Muy buenos días, Edith, ¿cómo estás? Hola Estela Maris, muy buenos días. Bueno, acá en el lugar de trabajo, en algún momento me dijiste de los talleres que tenemos. Bueno, sí, tenemos muchísimos talleres. Vos sabés que nosotros... Centro Empleado de Comercio, hay una comisión directiva, hoy nuestro secretario general es Fernando Ligorria, lo cual nosotros hacemos hincapié, hacemos una reunión de comisión directiva donde pensamos en qué podemos darle a los compañeros mercantiles, a la familia mercantil, y de ahí surgió estos 25 talleres que tiene el Centro Empleados de Comercio, talleres con salida laboral, talleres donde la gente viene a tener un espacio de bienestar, de armonía, talleres de motivación. Hoy contamos con talleres con salida laboral, lo cual esto a la familia mercantil significa mucho, es una entradita de dinero extra. Hoy tenemos barbería, tenemos peluquería unisex, tenemos maquillaje, tenemos manicure y pestañas, con muy buena salida laboral, tal es que es el auge hoy, así que es una entrada de dinero bastante importante para las compañeras. Y acá vienen hijas de afiliados también, así que muy contento con esto, pero no obstante también tenemos de recreación, tenemos talleres de porcelana en frío para niños y dibujo y pintura para niños, los cuales tenemos chicos con discapacidades que por ahí dice que somos nosotros inclusivos. Y por ahí la palabra inclusivos no, porque todos somos seres humanos, somos personas y necesitamos estar todos en el mismo ambiente, ¿no? Y lo hemos hecho con mucho cariño,
pero te digo que se trabaja muy bien desde el centro empleado en todo lo que significa poder contener a la familia mercantil. También trabajamos en otros talleres como cuero, tenemos costura fácil, que hoy por hoy tenés una prenda que la tenés archivada y querés cambiarla y acá perfectamente podés conseguirlo. Son talleres que están hechos para hombres, mujeres y adolescentes, para toda la familia mercantil. Tenemos reciclado, tenemos teatro, canto, yoga, ritmo latino, tai chi para la salud también, tejido a mano, tejido al telar, mimbrería de papel, cotillón. Tenemos 25 talleres para elegir, con salida laboral y de contención también. Acá se forman grupos de amistad, se conocen las chicas, se comentan sus problemas, realmente muy lindo. Y tenemos a una abogada, la doctora López, Patricia López, en asesoramiento de familia. La verdad que estamos muy organizados. Con respecto a la doctora López, ¿cuáles son normalmente las consultas que traen las mujeres que se arriman aquí a la Secretaría? Y los compañeros traen las consultas porque los compañeros se han separado, la tenencia de los niños, el alimento. Su primera consulta es totalmente gratuita, la doctora los va orientando a los pasos a seguir, así que eso es lo que buscan los compañeros. Cuando vos hablas de derechos, que instruir a la mujer en los derechos, también hablamos de que cuáles son los derechos que tiene ella como mujer, no solamente en la postura de la familia, sino en el ámbito laboral. Y nosotros desde el sindicato queremos que todas las compañeras mercantiles y compañeros, lógicamente, sepan sus derechos para saber defenderse. Una mujer preparada es una mujer que sabe sus derechos. Entonces ahí nos abocamos también. Nosotros tenemos la ley 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que se relacionan, ¿no? Estamos preparados para todo eso. Tenemos abogados preparados para todo. Nosotros, desde que llega la persona con algún problema de violencia, son recibidas en la área que corresponde y nosotros personalmente, que desde cada secretaría, los vamos derivando a donde podemos contener al compañero. Tenemos un lugar de salud mental que también sirve para contención del compañero. Tenemos gremiales donde están los abogados para acompañar a la compañera. Y bueno, y así desde el sindicato abrimos el abanico a donde tenemos que llevar a los compañeros por distintas clases de violencia que sufren. Bien, bueno, contanos dónde pueden dirigirse las mujeres que estén atravesando algún momento o quieran capacitarse. Bueno, las compañeras pueden dirigirse y los compañeros al cuarto piso en la Secretaría de la Mujer. Ahí serán recibidos por las secretarias, las cuales le darán la información que cada uno necesita. Bien, bien. Los talleres, como para hacer hincapié, también son mixtos para mujeres y hombres. Los talleres son para hombres y mujeres, tal es así que en cuero tenemos hombres, en costura vienen hombres también. Sí, son mixtos, son para el que quiera venir. En peluquería tenemos compañeros, todos los talleres hoy están hechos para quien quiera aprender, y aprender no está malo en esta vida, así que recibimos a todos los compañeros. Esta es su casa, el Centro Empleados de Comercio es la casa de los mercantiles, así que lo que pueden hacer es venir, asesorarse en todo, los estamos esperando, y bendito sea el que pueda aprender de todos estos talleres porque realmente tienen salida laboral. Bueno, Edith, muchísimas gracias y bueno, es muy importante llegar con la información para quienes estén del otro lado escuchando, sepan que hay un lugar de contención para las mujeres y hombres también mercantiles. Sí, bueno, Estela Maris, muchísimas gracias. Y demás está decir que el Centro Empleados es la casa de todos los mercantiles. Aquí estaremos para esperarlos. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, escuchamos a Edith Sosa, secretaria de la Mujer del Centro Empleado de Comercio. Volvemos con más Argentina hoy y obviamente en el corte anterior habíamos dejado pendiente una charla o una pregunta al licenciado Chicone, pero también vamos a darle la bienvenida a la secretaria general del Gremio de Salud. Sí, Same. Ella es Paola Romero. Muy bienvenida, buenas tardes. tardes. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar acá. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Bien, muchas gracias por formar parte de esta redacción. Y bueno, le vamos a pedir al licenciado que nos diga su óptica sobre esta pregunta que le hemos hecho. Bueno, justamente la pregunta apuntaba más a la cuestión individual, estábamos diciendo, donde uno va a tener que cuidarse más con las comidas, con el descanso, con el ejercicio físico, es decir, poner en práctica las pautas de salud que en general las sabemos, pero nunca las cumplimos. Claro, correcto. Ahora, si la salud fuese solamente una cuestión individual, sería buenísimo. Pero lamentablemente la salud no alcanza con lo individual. Cuando uno no llega a la canasta básica en el sueldo, ya la calidad de la alimentación no va a ser la misma. Cuando algunos gremios, como ATE, está pidiendo que el sueldo mínimo llegue a la canasta básica, estamos hablando de un tema de salud. Porque la gente no solamente debe comer, también tiene que comer sano, tiene que ser saludable. Claro. ¿Y por qué necesitamos un buen sueldo? Porque además necesitamos descanso. No podemos tener 4 trabajos en el día y estar todo el día trabajando, porque no descansamos. El descanso es parte de la salud. ¿Por qué necesitamos, por ejemplo, un buen transporte público de colectivo y demás? Porque uno tiene que llegar descansado al trabajo, tiene que llegar con la aptitud suficiente. No puede llegar estresado, dormido, mal comido, bueno, ni hablar el cuidado del agua, que hoy se estaba discutiendo el RIG en la legislatura. O sea que el agua también, es decir, si la salud fuese una cuestión de cuidado individual, bueno, a más de uno nos tendrían que agarrar de las orejas y decir, cuídese un poquito más. Pero la salud no es una cuestión individual, porque claro, el ser humano no vive en una burbuja, sino que vive en un contexto. Y con malos sueldos que no se puede comer, si el agua no tiene calidad, si no podemos dormir, si no podemos descansar, y bueno, y los ambientes de trabajo que no son cuidados, en general, como hablábamos de los hospitales, por ejemplo, que ya es estructural, y seguramente va a ser muy difícil llegar en buenas condiciones a los 75 años, que es exactamente lo que le pasa, por ejemplo, a los empleados de hospitales, de hogares de discapacidad, penitenciarios, es decir, todos aquellos contextos de encierro de instituciones totales, como los neuropsiquiátricos también, y llegan en malas condiciones de salud. Por eso no es cuando los gremios van a una paritaria, no solamente se le está diciendo al gobierno, páguennos mejor porque queremos ganar más, páguennos mejor porque queremos vivir bien, claro, cosa que hace mucho no pasa. Sí, muy claro como siempre, Gabriel. Además de esto, justamente que nos estabas diciendo, vemos que en los bloques anteriores tuvimos la oportunidad de estar con el sindicato de los lecheros, el secretario general, nos comentaba de un poquito esto que decías vos, cómo se ha disminuido el consumo de lácteos en un 30% en lo que va del año. Esto es un montón, no solamente para la gente de nuestra edad, de la gente que está por jubilarse, sino para las personas de muy cortita edad. ¿Cómo va a impactar esto en las próximas generaciones, lo que se viene? Es decir, que estamos viendo este deterioro del que vos hablas en nuestro poder adquisitivo, no solo para quienes estamos a punto de jubilarnos o nos faltan pocos años y no sabemos qué va a pasar después, sino a las generaciones que vienen, que son los que nos van a gobernar en el futuro. Bueno, para saber eso es muy simple. Podemos dar una recorrida por barrios populares, barrios donde la gente no alcanza para comer y donde hay muchas ollas populares porque no queda otra. Cuando uno recorre esos barrios, lo que vemos es un aumento indiscriminado que no está tampoco tabulado, que no está estudiado, que no está consignado, pero un aumento importantísimo de discapacidades mentales e intelectuales. La ecuación es que una madre que come mal y está embarazada, no tiene los nutrientes suficientes para su bebé, ese bebé con deficiencias de nutrientes nace, por lo tanto también continúa con deficiencia de nutrientes, por lo tanto todo su tubo neural no está suficientemente desarrollado, con lo cual tenemos personas con discapacidades que se pueden evitar. Perfecto. Entonces, si quieren recortar gasto en discapacidad, hagan buenas políticas sociales, buenas políticas públicas, claro, porque después terminamos con un montón de gente con necesidades extremas
que no se pueden resolver. Y por supuesto hay muchas más personas con discapacidad de bajos recursos que de altos recursos que todavía no tienen certificado de discapacidad y todavía no entran dentro de la estadística de la política pública porque ni siquiera tienen a veces el nivel de alfabetismo suficiente para poder recurrir. Tenemos que ir a un corte nuevamente y ya volvemos con más Argentina Hoy. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina Hoy. Bueno, estamos en esta mesa de redacción junto al licenciado Gabriel Chicone, pero además nos está acompañando Paola Romero, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? Buenas noches de Del nuevo gremio, para los que se están sumando. Del gremio que se llama CISAMEM, Sindicato Sanidad Mendoza. ¿Sí? Muy Trabajadora bien. de la salud de hace ya varios años, licenciada en gestión educativa, docente. Muy También bien. mucho tiempo formando a mis colegas. Perfecto. ¿Y dónde estás haciendo la prestación vos? Ahora actualmente y de hace mucho tiempo trabajo en el Hospital Central. Ajá, bien. Un Excelente. sistema público de salud referente acá en Mendoza y bueno, de la zona Cuyo también. Me imagino, y están muy contentos con el gobierno de Cornejo. Estamos muy contentos, sí. Ha traído trabajo. Realmente, bueno, él siempre elige el hospital nuestro. Cuando Sí, sí. tiene algún inconveniente de salud, él siempre está ahí. Bueno, No, incluso la señora la ministra hizo- de la salud hizo operar también. ahí. Exacto. La anterior ministra de salud también, ella Ajá. siempre está muy contenta con las prestaciones. La Jul. Ajá, del hospital. Ah, desconocía Qué ese bien. dato. sí, Mira vos. sí, sí, sí. Sí, también Qué bien, estuvo porque ahí. confía plenamente entonces en ustedes. Exacto. En todos Bien. los profesionales que hoy sostenemos el sistema de salud. Pero hay una problemática dentro del Hospital Central que podemos decir de que hay varios profesionales que hoy han emigrado. No solamente en el Hospital Central, sino bueno, en todo el sistema sanitario de Mendoza, ¿sí? Se ve esto de que han emigrado a la zona de Chile o a provincias vecinas donde quizá hay mejores sueldos o mejores posibilidades de progresar, ¿no? Que hoy por ahí Mendoza no lo estaría teniendo. Una de las referentes primeras en la provincia de Mendoza, que es la que hace los estudios de histopatología en oncología en el Hospital Noti, se está yendo ahora, hoy o mañana, se está yendo a Italia Que mañana otra vez 1 de agosto, así a que sí, desarrollar seguramente sus actividades profesionales y dejó su actividad acá en la provincia. Y no hay muchas más profesionales como ella Quedan acá en la solo provincia. 14 en toda la provincia Exactamente. para realizar esos estudios. Sí. Entonces nos encontramos con, digamos, una situación muy preocupante por un lado, y por otro lado no es la única actividad que está sufriendo esta situación, porque también la urología se fueron 5 profesionales del Hospital Lago Mayores. Yo creo bueno que en sí todo lo que es las especialidades ya hace mucho tiempo vienen sufriendo. Creo que no hemos aprendido nada durante la pandemia, donde se demostró, ¿sí?, que tanto los profesionales como el sector de enfermería que esté preparado para atender casos críticos, ¿sí?, fue deficiente. Yo siempre pongo en perspectiva qué hubiera pasado si el COVID no hubiera sido específicamente en personas adultas, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera dado en niños en el mundo? ¿Qué hubiera pasado en Argentina? ¿Qué hubiera pasado en Mendoza? Donde no estamos preparados para atender una situación de la magnitud que fue el COVID, ¿sí? Dentro de todo, al ser adultos, medianamente el sistema de salud se pudo recomponer con esto de que yo siempre digo sostenido por el personal, ¿sí? Porque somos la primera, quienes damos la bienvenida al sistema de salud, ¿sí? A toda la persona que viene con una problemática. ¿Sí? Y bueno, no hemos aprendido nada, porque bueno, hoy si nos queremos capacitar, muchos de los cursos o son muy onerosos o no están acá en la provincia, ¿sí? Por lo cual tenemos que viajar. Yo ¿sí? quizás cambiaría o modificaría ese concepto desde el punto de vista que yo creo que los profesionales de salud de la provincia de Mendoza son muy buenos, y los que no han aprendido nada son la clase política que hoy nos dirige. Exacto, exacto. No sé si usted coincide, licenciado. Yo quisiera hacer hincapié en lo que acaba de decir, precisamente, que se sostiene el sistema de salud por el trabajador, por el profesional, por cualquier, desde
el trabajador de la limpieza, que es muy poco considerado y no es capacitado, tiene que aprender sobre la marcha cuando la limpieza es absolutamente fundamental. Y hoy que está tercerizado generalmente en todos los efectores. Exactamente. Encima ahora no tenés control, ¿no? No sabés qué grado de capacitación tiene esa gente. No tiene capacitación, eso lo podemos asegurar, pero además con una vulneración de derechos laborales espantosa. Entonces ya arrancamos mal. Desde los camilleros del Hospital Central, que lo hacen hacer tareas que no corresponden a su función. Entonces, y el sistema de salud sostenido bajo los hombros del personal en general, que cada vez somos menos, porque personal que se va no lo reponen. Con lo cual, en 2020 la pandemia la pudimos sostener de alguna manera, hoy no tenemos los mismos recursos, hoy tenemos muchos menos recursos. Y efectivamente que tenemos mucho personal capacitado y preparado, pero un personal capacitado y preparado que se va, después pasan muchos años, cuesta muchos años que se vuelva a capacitar. O sea, que la plantita crezca y se transforme en un árbol pasan muchos años, que el árbol se tale muy rápidamente. Y creo que esa metáfora sirve hoy para el sistema de salud. O sea, un sistema de salud como el Hospital Noti, por ejemplo, el Hospital Central, que han sido extraordinarios a nivel mundial, hoy no cuentan con la misma capacidad operativa y el mismo prestigio porque el Estado lo fue talando. No hubo un sistema de salud no hubo un sistema político que lo haya cuidado. Y está sostenido bajo la gente. La gente es lo que lo sostiene. Si no fuese por el personal, el sistema de salud no va. Ahora, ¿vendrán nuevas pandemias? Seguramente. Claro que sí. De hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial están largando líneas de crédito previendo futuras pandemias para fortalecer el sistema de salud. Y acá lo debilitan. Tanto es así que ahora tenemos un decreto en la salud, ¿verdad? A los trabajadores de la salud. O sea, se terminaron las conversaciones paritarias, la charla y el diálogo se dio por finalizado. Sí, totalmente. Como vos decís, Fabiana, bueno, no voy a decir salud, voy a decir nuestro gobernador. Sí, él elige hacer un soliloquio, no quiere escuchar, es el pensamiento único, ¿sí? Es un 5% que es mentiroso también porque, bueno, cuando hacemos las cuentas y todo va a terminar siendo un 3,5, un 3% que va a impactar en el sueldo de todos los trabajadores, así que bueno, tampoco llegaríamos al 5% y a la final nunca sabemos cuánto cobramos, porque un 5% por allá, un 2% por acá, nunca terminamos de ver realmente cuál es el impacto de los aumentos en nuestro salario, pero sí nos damos cuenta cuando tenemos que ir a comprar, nos damos cuenta cuando tenemos que pagar el alquiler, cuando tenemos que pagar los servicios que también han aumentado muchísimo. Hace muy poco volvió a aumentar el servicio público, ¿sí? Somos muchos los que utilizamos el servicio público de pasajeros, así que bueno, en este soliloquio él entiende que eso es lo que merecemos todos los trabajadores estatales de Mendoza. ¿Cuánto impactaría en un sueldo? No sé si podemos hablar de un sueldo promedio, un sueldo medio en la salud de enfermeros, por ejemplo. No sé, ¿qué manejas más? ¿Médicos, enfermeros? Decime. Sí, la parte de enfermería, es donde yo manejo más, digamos, o no profesionales, mal dicho. Bien, sí, no profesionales. No, absolutamente profesionales. No solamente tiene que ver con los enfermeros, sino también con los administrativos, con el personal de limpieza, con los camilleros. ¿Sí? Bien, un sueldo promedio de un enfermero de, no sé, 20 años, 30 años de antigüedad. 500, 600 mil pesos. Bien, o sea que ese 5% impacta directamente en esos 500, 600. Exacto. ¿Sí? Tienen todo sueldo en blanco, entonces. Sí, pero acordate también que nuestro sueldo está conformado por un montón de ítems. A eso me refería. ¿Sí? Y entonces hoy, ¿qué tenemos que hablar? Tenemos que hablar de una recomposición salarial, tenemos que hablar de una nueva ley de sueldos, ¿sí? Para que realmente nuestro sueldo básico se vea fortalecido. El convenio colectivo ya se violó, ¿no? Se viene violando hace muchos exactamente, años. Exactamente, por decreto intentaron armar uno nuevo, no teniendo en cuenta este convenio colectivo de trabajo que ya era ley. Exacto, sí, totalmente, sí, viene violando sistemáticamente todos los convenios colectivos de trabajo con las nuevas leyes que se están aprobando en salud también, donde nuestros legisladores creo que van a tener que darnos muchas explicaciones, ¿sí?
de las cosas que le están votando. ¿Se las estamos pidiendo? No, pero bueno, el año que viene es electoral, ¿sí? Claro. Y estos chicos no se quieren perder ninguna quincena, así que alguno va a tener que dar alguna explicación, me parece. Es lo que corresponde. Me parece que tenemos que pensar muy bien el próximo año lo que se nos avecina, pero además, bueno, queremos despedir al licenciado Gabriel Chicone, que hoy nos ha acompañado y obviamente nos ilustra con toda su experiencia, sapiencia y su ciencia, ¿no? Bueno, muchas gracias por recibirme, por aceptarme y bueno, estoy a disposición para lo que necesiten. Perfecto. Tenemos que ir a un corte, pero ya nomás volvemos con más Argentina Hoy. Último bloque, así que no se vayan de ahí. Muchas gracias, licenciado. Gracias a ustedes. Buenas noches. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina Hoy y hoy nos está invadiendo el sector femenino. Tanto Fabiana Yunes como Paola Romero nos están acompañando en este último bloque de este programa de Argentina Hoy y estamos hablando sobre algo tan real, tan, digamos, que nos chocamos cada mañana que amanece, nos chocamos con una realidad que nos duele. Y podemos decir que cuando hablamos de salud, cuando hablamos de cuál es el criterio que puede adoptar hoy el oficialismo en nuestra provincia, nos complica un poco al momento de pensarlo. ¿Qué decís? Sí, yo creo que, bueno, este gobierno no tiene una política para la gestión de las personas, ¿sí? Ni desde lo salarial, ni desde la capacitación, ¿sí? Ni desde la promoción, ¿sí? Porque hoy muchos empleados públicos, ¿sí? Nos hemos venido capacitando, hemos venido estudiando y eso tampoco se reconoce, ¿sí? Y es algo que uno como persona lo elige para sentirse mejor, ¿sí? Para progresar en su actividad laboral, pero tampoco está reconocido, ¿sí? Y es un esfuerzo muy grande, una inversión muy grande, esto de estudiar de adulto, de seguir capacitándose, de tener una familia en muchos casos, ¿sí? O tener otras responsabilidades, otro trabajo, como muchos de los que trabajamos en salud, tenemos 2 y 3 trabajos para poder sostener una vida medianamente digna. Bien, yo tengo una consulta. ¿Vos has tenido compañeros de trabajo o algunos afiliados a tu gremio que, a pesar de la realidad con la que nos encontramos, siguen apoyando a este gobierno que tenemos a nivel local? Sí, lamentablemente hay algunas personas que siguen apoyando a nivel local, ¿sí? Diciendo, bueno, hay que esperar, pero yo creo que en este segundo tiempo no ha cambiado nada. Yo creo que nuestro gobernador en esta segunda gestión ha recrudecido algunas medidas, ¿sí? Y no para mejor, sino para peor, sobre todo para los empleados estatales, ¿sí? Él considera solamente el sector privado como generador de trabajo genuino y bueno, a todo el otro sector nos tiene como que somos vagos, como que no aportamos a la sociedad cuando somos en parte quienes sostenemos, ¿sí? La estabilidad social, ¿sí? Porque quien hoy llega al hospital público, al centro de salud, ¿sí? Porque no puede pagar su prepaga, porque se quedó sin trabajo y se quedó sin obra social, ¿sí? Hoy somos garantes de estabilidad social porque se lo atiende con los recursos que tenemos, con una sonrisa, ¿sí? Se trata de que defender nuestro trabajo desde la alegría, como siempre digo. Muy bien, pero además yo creo que nos encontramos con una realidad en la cual no, por más que le demostramos a esa sociedad que se viene a hacer atender al hospital público, no es la misma situación que se muestra en el centro de salud, porque obviamente cuando alguien va al centro de salud es porque tiene alguna problemática y no es solucionada, porque lamentablemente o busca un pediatra, o busca un ginecólogo, o busca un especialista, y hoy los únicos que están, digamos, cuando están, es el médico clínico. Exacto, sí, tenés algunos lugares donde ni siquiera eso, por ahí el médico clínico va 1 vez o 2 veces por semana y te encontrás con el personal enfermero, ¿sí?
sobre todo en los lugares un poco más alejados, quien atiende las necesidades de salud de la población es el personal de enfermería. Vez pasada hablábamos con Gabriel Chicones sobre la situación de los enfermeros y las enfermeras en los centros de salud, ¿no? Que vos decías, bueno, vengo a hacer tal o cual trámite y estaba el enfermero. Y después ibas y tenías que hacerte una nebulización, estoy hablando, ¿no? Y estaba el mismo enfermero haciendo también la misma práctica, ¿no? Claro. Es decir, son múltiples. Exacto, sí, podemos adoptar y realizar diferentes tareas, pero que otros profesionales de la salud pueden hacer el trabajo de enfermería. Ahora yo te hago una pregunta porque recién mencionaste que no solamente trabajás con enfermeros, sino que además está dentro del convenio colectivo que ustedes tienen los administrativos. Exacto, exacto, sí, sí, y no hay una política hace años, no, en esto no voy a hacer cargo solamente a este gobierno, no hay una política de capacitación para quien hoy ejerce la función administrativa. Hoy escuchaba el tema de los recuperos en el sector salud, que lo presenta como algo nuevo. No es algo nuevo. No, ya ¿sí? viene hace algún tiempo largo. Ya algún tiempo largo, ¿sí? Que por ahí, donde el personal administrativo juega un papel fundamental. ¿sí? Dentro de lo que es el recupero del pago de las obras sociales, el pago de las prestadoras por ahí más chiquitas de salud que no tienen efectores propios. Yo te voy a contar un poquito. ¿Vos sabés cuándo empieza el recupero en las obras sociales y la gestión de los hospitales públicos y de los centros de salud? Empieza en el decreto 294 del año 97 durante el gobierno de don Carlos Saúl Menem. Mirá vos. Con la desregulación de las obras sociales, le da participación del Fondo Solidario de Redistribución a todos los hospitales públicos y centros de salud públicas para que puedan iniciar el recupero. Estamos hablando del mes de septiembre del 97. 26 años. Exacto. Sí, sí, de aquella época viene el tema del recupero, digamos, no solamente para las digamos, las entidades del Estado, sino también para los hospitales, porque siempre se quejaron de la problemática de las obras sociales sindicales que no pagaban sus prestaciones, es decir, ellos te daban la prestación, pero no las pagaba la obra social que le correspondía y a la que aportaba ese trabajador. Claro, siempre hubo demora en los pagos, sí, no solamente de las pequeñas, sino también de PAMI, de OSEP, bueno, ese es un a partir de ahí se normativizó, se normativizó, no se normalizó, sí. Se normativizó. Hay que expresarse bien, porque por ahí dicen, no, Rodolfo dijo que normalizó, no. Claro, parte de la productividad que cobrábamos en su momento tenía que ver con este recupero también, ¿sí? Que ese es otro tema, el tema de la productividad, que bueno, se ve que trabajamos muy poco, que se hacen pocas prestaciones en el servicio de salud, que bueno, cada vez es menos. Y vos sabés que en ese decreto, se me viene ahora a la memoria, se generó un subsidio para aquellos aportes bajos que utilizaran las prestaciones del Estado, del Fondo Solidario, le iban a redistribuir esa falta de porcentaje que necesitaban para cubrir el mínimo aportable. ¿Qué quiere decir? Que ningún trabajador puede aportar por debajo del salario inicial de cada escala salarial. Claro. Entonces, esa diferencia entre ese trabajador que, por ejemplo, el viñatero, que trabaja parcialmente, ponele, en ese momento estaba a 297 el salario mínimo vital y móvil, y ese trabajador eran 180 pesos, lo que cobraba. Esa diferencia se le iba a pagar el Estado. Sí, mirá de la época que venía, claro, de lo que se había... Si se completó o no se completó, no lo sabemos. Pero nosotros sí lo reclamamos. Yo en esa época estaba en la obra social de prensa. Lo reclamamos y nos llegaba. Ahí incluimos justamente en la desregulación de obras sociales a quienes eran viñateros para darle el programa médico obligatorio. Mirá vos. Sí, bueno, el desfinanciamiento del sector salud lleva mucho tiempo y bueno, lo vemos en las prestaciones y en el número de camas que cada vez es menor, ¿sí? Paola, ¿cuál es la situación actual del sindicato donde estás?
Nosotros estamos con los papeles en el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Bien. No es fácil, con el cambio de gobierno se ha hecho un poco más difícil también, ¿sí? Sabemos que no son progremios, Sí, tanto no. a nivel Eso nacional está bien claro. como a nivel provincial, son antisindicales totales, así que bueno, va a costar, pero bueno, seguimos cumplimentando los pasos para poder tener los La papeles en personería orden. jurídica. Exacto, los papeles en orden. Bien. ¿Qué cantidad de afiliados tienen por el momento? Y actualmente estaríamos en 500, 600 más o menos, Ujú. en la provincia. ¿Y eso ya es suficiente para poderles otorgar la personería? Sí, seguimos aportando porque bueno, cada tanto nos piden papeles, ¿viste? Y aprovechamos a medida que vamos afiliando en Claro. incorporar nuevos afiliados. Importantísimo en realidad poder conformarse ya como sindicato, como gremio. Es importante para poder- que nos dejen de atomizar, ¿sí? Claro, exactamente. Que todos los... Monopolizar el Exacto, sindicato. que todos los empleados entendamos que tenemos que fortalecer los gremios, sí, que esto de los autoconvocados lamentablemente hoy no nos sirve, sí. El gremio que nos gusta ATSA, nos gusta ATE, nos gusta AMPRO, me gusta CISAMEM, pero fortalecer los gremios es la única manera, ¿sí? Ahora, puntualmente- Recordemos que el modelo sindical argentino sigue siendo referente en el mundo. Si debilitan a los gremios acá en Argentina, ¿qué queda para los otros países? Muy bien, excelente. Ahora yo te hago una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre CISAMEN, Sanidad o el grupo o los otros gremios AMPROS? Y por ahí algunas diferencias en los modos, ¿sí? ¿Sí? En las maneras de hacer las cosas, en los objetivos, ¿no? Que por Bien. ahí, y a mí me gusta también hablar mucho de la representación y representatividad, que no es lo mismo. Bien. Sí, lamentablemente hoy hay muchos sindicatos que tienen la representación, ¿sí? Qué Los bueno. papeles y todo, pero bueno, por ahí cuestionamos un poco la representatividad. Está bueno esto. Y en cuanto a tu pregunta, vos sabés que en la República Argentina la ley de asociaciones sindicales establece como mínimo que una representación sindical parte a partir de los 50 afiliados. Sí, pero también sé, conozco lo que vos decís, pero sé que acá te lo niegan. No, Que no. cuando te presentás para tener personería, te piden muchísimos más que 50. Te tengo muy malas noticias, Rodolfo. Acá hay sindicatos, como CITEA, lo voy a decir, con muchos más de 50 afiliados, que aún no consigue su personería jurídica. Bien. Pero muchas Pero- veces también es una decisión política. Es ¿sí? una No- decisión política por un lado, pero además se debe seguir la vía del artículo 59 de la ley de asociaciones sindicales. Bien, entonces te tenés que presentar a la justicia si no te lo otorgan. La justicia que... ¿Por qué en la justicia si la ley lo establece? porque cuando no te lo otorgan, ¿cómo hacemos? No, no, ¿A dónde pero vamos? ¿vos sabés qué es lo que dice el artículo 59? Lo discutimos fuera del Bueno, aire, lo así el discutimos, director no sí. nos echa, ¿te parece? Bueno, muchas gracias Paula por No, acompañarnos. Muchas gracias por la este invitación, espacio. muchas gracias por el espacio y bueno, siempre a disposición. Bueno, muchas gracias. Así que Muchas gracias, obviamente Paula. están los micrófonos abiertos. Bueno, muchas gracias. Nos vamos hasta el próximo miércoles. Será hasta justamente el próximo miércoles 7 de agosto cuando digamos otra vez, esto es Argentina hoy. Buenas noches. Buenas noches.